Hey, hello, good morning. This is teacher Jacob. This class is for 10th grade. Today it's February 23rd, 2021, and the class for today is going to be about and grammar and writing at the same time. It's going to be in past tense, and perhaps we're going to have tomorrow reading, but this is grammar class and writing exercise that we're going to do in this time. So let's go. First, let's copy. Let's copy your planner. Let's copy what are you going to do, or what are we going to do in this uh, bimester, in this first term. Okay. So I'm going to share with you the all content that you have to study, or we have to study, because I hear here we are. So hold on one moment, and open it. So just a moment, please. And okay, let me see here. We hear. Okay, got it. Okay, so please, exercise number one, activity number one is to copy your planner. I mean, what are you going to do this first term? Okay, copy please on your notebook, if you don't mind. Okay, so let me share my screen. Yes, here we are. So attention. Oh my God, this is no. Hold on one moment. This is no. Hold on just a moment, please, because this is no. Is that? Uh, Let me see. I'm sorry. Just a moment, please. Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Yeah, it's here. Here it is. Yeah, it is. The no, it's not this. Oh my God. Hold on. I thought it was. What is this? Oh my God. Mm-hmm. What is this? Oh my God. Oh my God. Well, um, well, I used to have here. I'm sorry, but I don't have at the moment. So I'm sorry. Just let's go to what I have to you. So let's study, and tomorrow I give it to you, okay? Because I don't know where is the file. Okay, so let's go to the grammar. Let's go to the grammar section, and let's talk about this. Let's practice a little bit. Tomorrow I give it to you, okay? So I'm sorry. Tomorrow I try to look today in my computer. Perhaps I can find it. So um, we were talking about the past tense, and let me making a review what we have studied. Basically, what we studied was simple past, and it was the students
simple past, the students have to know first verbs in past tense. Okay, it means regular and irregular. Okay, regular and irregular verbs first. Okay, and we use these verbs, regular and irregular verbs. Well, let me see if perhaps writing here is better. Simple past. Yeah, I think it's better. Simple past. So simple past, it's similar. It's similar to say, so here it's similar to study, or we study the verbs in the verbs regular and irregular verbs. Remember, regular verbs are those who finish, oh my God, here, those who finish in ID. That's a basic. So regular verbs are those who finish in ED. Right? So oh no, it's impossible. I tried to do something, but I got a mistake. So it means finish in ED. Right? So when we're talking about regular, we're talking about verbs who finish in ED. One example is play it, you know, play, and then here ED, play it, or played. It has two pronunciations. Unregular, it means when change pronunciation, pronunciation, and written too. I mean, it's changing almost everything. I mean, changing the pronunciation and writing. And one example is when you say go, and then you go to the past tense, and you transform go for went. That is the past, the irregular verbs when change pronunciation. That's in general what we have studied in this. After this, we studied these verbs, regular and irregular, we study how to do, or we say that in general, we use these verbs for phrases or for sentences, affirmative sentences, affirmative phrases, and so on, even clause. So we say this is only for positive. When we are talking about this, it's because we are referring to a positive question, affirmative sentences, positive, or affirmative, positive, or affirmative sentences. And then we have seen that it's necessary to use the auxiliary to do questions in past tense. And we remember that this auxiliary is like the question mark, but here the verb is necessary to be in present tense. Here the verb in present. So when we say, do you play soccer? When you say, do you play soccer? You know that you use, do you play soccer? Or I'm going to write very quickly. So when you say, do you play soccer? This, it means the question mark. And this plays as soccer, this is in present because do. But if you want to go to the past tense, what you need to do is to change do for the auxiliary did, and that's the question in past tense. And notice that the verb is always in present tense. So before to continue with this, so let me ask you questions. Entonces, disculpen, ¿todos entendemos el pasado? Para hablar en español, ¿hay alguno que entienda, que tenga duda del pasado simple? ¿Cómo se hacen preguntas? ¿Cómo se hace la negación? ¿Sí? Esteban Prieto, ¿entiende lo del pasado? ¿Entiendes el pasado? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, después de eso, habíamos visto lo último que era aprender a usar el didn't. Si hay alguien que quiera un repaso, no sé,
Disculpe, pero es que aquí es complicado uno escribir con esto, es complicator. Yo debía haber practicado un poco más, pero es complicated. Entonces, el did y el didn't son igual, son como signos de pregunta y lo que básicamente hace es pasar el signo de pregunta, pero para nuestro español eso significa un no en pasado. Entonces, cuando uno decía que she didn't play, Jesus Christ, oh my God. She didn't play soccer, for example, she didn't play soccer. Bájalo hasta ahí nomás. Quiere decir que este pasa este verbo al pasado, pero este tiene que quedarse en presente. ¿Alguna duda de ahí? No, teacher. Eso lo habíamos visto. Hoy vamos a ver past continuous. Past continuous. Wow, this is complicated. Y es que yo veo, hay un programa que sí iba a comprar, pero pues no pude. Que parece ser que es un lapicito que uno maneja y ya. No, continuous, es aquí una U, continuous. Bueno. Let me see. Pasado continuo. Vamos a ver una. Ahorita vemos la diferencia entre los dos. Past continuous. ¿Qué es lo importante de past continuous? Que entiendan que siempre que hablen de continuous, siempre tienen que hablar de ing. O sea, cuando digan continuous es porque existe la terminación ing. Entonces, past continuous van a ser donde esté el verbo to be, ¿cierto? Hold on one moment, just a moment. Oh my God. El verbo to be, where is it? Oh my God. El verbo to be, pero como estamos hablando en pasado, recuerde que en presente, voy a colocar aquí un momentico, hacer como la comparación, present continuous. Voy a colocar present continuous. Presente continuo es, digamos que es la misma fórmula. Donde está el verbo to be, en este caso como es presente, el verbo to be está en presente. Am, is y are. Eso se llama el verbo to be. This is to be. ¿Listo? Entonces, en presente es 3 palabras. Am, is y are. Quiere decir que en pasado solamente son 2. Entonces, cuando hablamos del pasado continuo, hablamos de 2 palabras, de was y de were. ¿Listo? Entonces, eso es pasado continuo. Donde esté la palabra was y la palabra were plus ing. Recuerde que ing se le coloca a los verbos. Y para nuestro español es como la terminación endo, ando. ¿Hasta ahí es claro? Entonces el present continuous es lo mismo. Es el ing, ¿cierto? Que se le coloca a los verbos. Esto tiene 6 formas de aprender el ing, pero hoy no las vamos a ver. Entonces, ing, que quiere decir la terminación endo o ando de un verbo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo copy y le coloco copying. ing, copying. Generalmente en pronunciación esta G no funciona. O sea, no la pronuncia la mayoría de gente. Digamos que los británicos sí dicen G. Ellos sí, copying. Ellos sí. Pero la mayoría de personas no. Entonces, noten que present continuous es igualito a past continuous, la misma fórmula. Presente es am, is, are, más ing. Entonces, she is copying, ella está copiando. Y aquí es past continuous. La diferencia es que en presente hay 3, en pasado hay 2. Entonces, vamos a borrarlo del presente para que ustedes
esa no es la clase de hoy, por eso lo vamos a ahorrar el presente y seguimos con el pasado. Pasado continuo, past continuous. Bueno, si past continuous quiere decir was, were, ¿cierto? Past continuous, was, were. Yo debo saber como estudiante varias cosas del was, were. Primero, debo saber qué quiere decir la palabra was y qué quiere decir la palabra were. Entonces, Diego Mojica, ¿está por ahí? Diego Mojica, ¿está por ahí? Yes. Diego, estamos como hablando un poquito más sueltamente. ¿Qué quiere decir was en español? Es el cero estar. No, señor. Discúlpame, no quiere decir nada de cero estar. ¿Puedo? Yo quiero. Sí, dale, Paula, cuénteme. Creo que was es está o estaba. Sí, por ahí sí es. O sea, lo primero que yo debo de hacer, primero, Carolina, dale, Carolina, a ver, cuéntame, Carolina. Was es estuve o estuvo, creo. Sí. Y were es estuvimos o estuvieron. Bueno, sí, no, sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces, primero, lo primero que yo debo saber como estudiante es que esta palabra was tiene dos significados, definitivamente. O sea, no tiene nada que decir con estar en pasado, porque yo debo saber qué quiere decir. Entonces, estaba es el primero. Lo que pasa es que en español, eso sí no lo sabía, lo aprendí, en español tenemos como dos tipos de pasados. Por ejemplo, veamos la palabra estudiar. Estudiar en pasado se dice estudié, el primer pasado. Pero uno también puede decir estudiaba o no. O sea que en español es estudié o estudiaba. En inglés solo hay uno. O digamos que ese estudiaba tiene que ver con el pasado perfecto. Más o menos sería una similitud a nuestro español. Pero bueno, entonces, primer punto, saber qué significa was. Entonces, el primer significado es estaba. Yo estaba o yo estuve. Es que estaba y estuve significan lo mismo, sino que son pasados. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro significado, si es estaba, el otro es fui, yo fui. De ahí, se parece como a ir. Yo estuve, yo estaba. Yo fui, bueno, aquí tiene el otro es fui, ella fue, yo fui. Es que esto es complejo. Yo fui. Entonces debes saber cómo estaba, fui. Dos significados diferentes. En cambio, el verbo were tiene varios significados, porque recuerde que was es singular. La palabra was es singular, es una sola cosa. Y were es varios. Entonces, en este caso van los cuatro pronombres. You, we y they. Perdón, los tres. En cambio, was vienen los cuatro, vienen las terceras personas, she, he, it. Yo le hice una pregunta a Mojica que me parece como interesante ahorita en eso. Mojica, Diego Mojica, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Usted sabe algo del verbo to be? ¿Recuerda algo del verbo to be en presente? ¿Quiere que repasemos el verbo to be rápido o no? No sé si ustedes quieran. No sé. Bueno, entonces No. personalmente, ¿usted quiere que repasemos el verbo to be rápido en presente? Porque este está en pasado. Pues sí, que sea rápido, sí. Mire, entonces hagamos una cosa rápido. Mire, el verbo to be para todos, resumiendo,
esta palabra to be es la más, primero, es la más hablada y la más escrita. O sea, el verbo to be es lo que más se habla y lo que más se escribe. Por eso hay que aprenderlo. Segundo, este verbo to be tiene, estamos mirando, tiene alrededor de, creo que 13 o 15 significados diferentes. Esta palabra tiene 13 o 15 significados diferentes. Por eso es lo difícil de es para nuestro español. ¿Sí? Entonces vamos a resumir cómo. Mire, vamos a ver por el verbo to be, básicamente, esto es el infinitivo. O sea, esto infinitivo quiere decir que no hay pronombres. Correr es un infinitivo. Estudiar, infinitivo. Cuando yo lo conjugo con un verbo, yo corro, tú corres, eso se llama conjugar. Entonces, cuando yo conjugo el verbo to be, ahí es donde cambia en 3 palabras. Am, are y la palabra is. Noten que son tres palabras. O sea, esta palabra pasó a ser 3 palabras. ¿Sí o no? En otras, un resumen claro, el que quiera aprenderse el verbo to be solo tiene que aprenderse la palabra amaréis. Y ahí está el verbo to be. Este es uno, este es otro y este es otro. Ese es el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? La palabra amaréis. 1, 2 y 3. Mire, esta palabra de acá tiene 2 significados. En español, para nuestro español es ser o estar. Entonces, este y tiene 2. Este am tiene 2 significados. Este are tiene 6 significados. Y este is tiene 2 significados. Ahí vamos en 12, ¿cierto? ¿Estoy muy rápido o si está rápido el mensaje? O sea, cuando ustedes ven la palabra are, tiene 6 significados. Depende de qué. Depende de qué pronombre está. Si está el pronombre you, si está el pronombre we, you are o we are o they are, por ejemplo. A ver, y creo, you are. Cuando digo you are, es tú eres o tú estás. 2 significados. We are, nosotros somos o estamos. ¿Sí ve? A eso me refiero yo con el verbo to be. Bueno, ¿qué otra cosa del verbo to be? El verbo to be tiene una excepción a la regla. Quiere decir que el tercer significado, o el último, perdón, el último significado, estas palabras am, are y is ya no significan ser o estar. Son algunas excepciones. ¿Sí me explico? Excepciones a la regla. Son como casos especiales. ¿Cuándo es el caso especial? Cuando nos referimos a la edad. Por ejemplo, eso es una de las dificultades que tenemos con el verbo to be. Cuando yo voy a decir mi edad o la edad de alguien, she, y nosotros pensamos que has es tener, ¿cierto? Entonces nosotros, she has. Pero en el verbo to be, para la edad es is. Quiere decir que is, en la edad, quiere decir tener. Entonces, ella tiene 15 años. She is 15 years old. Got it this? ¿Estamos de acuerdo ahí? Yes. Bueno, podemos borrar ahora sí, Diego Mójica, así que un poquito claro o más bien nos confundimos ahí. ¿Qué opina? No, sí quedó claro. ¿O más o menos lo habían entendido o no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a salir del verbo to be porque este no, digamos que no lo teníamos claro acá. Pero aquí lo básico, ¿borró esto o no? Ay, ya que. Bueno, lo que hoy nos corresponde es entender el past continuous. Entonces, el past continuous es donde hayan 2 palabritas o el was y el were del verbo to be con el ing.
Entonces, ahora nos dicen, bueno, aquí les tengo unas buenas noticias. Noten que en este caso, en el past continuous, ustedes no deben de saberse en verbos regulares y irregulares. Eso quizás es lo mejor. Aquí no necesitan de ustedes saberse en verbos de ninguna índole. El verbo en presente y ya. Si lo ven resumiendo, aquí cualquier verbo, copy. El verbo es regular, pero pues lo único que ustedes hacen es a ese verbo colocarle ing y ya, copying. Entonces, cuando decimos she, debo saber cuál de coloco, si coloco was o coloco were. O sea, esto hay que memorizarlo. Vean que la gramática también en términos generales es de memoria o de lógica, por decirlo así. She was working. Entonces, ese working tiene ing. Entonces, en términos conceptuales, el present continuous es donde haya uno. El verbo to be, que es este, one. El número uno. Y en ing, el número dos. Ing, number two. Eso es todo. She was working. Bueno, algo que nos faltó aquí, que es very clear, que nos puede pasar, es que entendamos que el verbo to be también es un signo de pregunta. Entonces, she was working in her office, You see, she was working in her office. Si yo quiero hacer una pregunta, recuerde que el verbo to be debe estar antes del pronombre. Entonces coloco el was de primero y ya dejo la pregunta. Was she? ¿Sí? Was she working? Was she working in her office? Muy difícil acá. Entonces, este es el signo de pregunta office y este de acá es como si fuera el signo de pregunta. ¿Ok? ¿Got it this? Bueno, ¿hay alguno que tenga dudas de present continuous? ¿Hay alguno que tenga dudas? ¿Podemos seguir a otro pasado? Bueno, entonces yo les voy a dar una oración. Present continuous. Voy para que ustedes tengan un poquito. Ahora nos dicen, bueno, ya los estudiantes saben hacer oraciones en pasado. A ver, déjeme ver aquí una persona. A ver, Sofía, no sé, no quisiera, a ver, alguien que esté más o menos. Sergio Roballo, ¿usted está en clase, Sergio? Yes. Sergio, es tan amable y me regala una oración en pasado y la escribimos acá, por favor. Una oración en pasado simple. Bueno, para que no se nos vaya, va a hacer una oración ahí rápida para que, perdón. I bought a Sí, car. claro, sí, sí, señor. Sí, claro que sí. I bought a car. Entonces, esta sería una oración en términos generales en pasado. Ahora yo quiero esa misma oración, hablando de carro, que la haga en pasado continuo. ¿Cómo sería, Roballo? I was. Sí, No. claro que sí. I was. Sí, claro que sí. I was. Buy a car. I was. Yes, muy bien. Creo que
Creo que este tema como que lo veo que está muy fácil. I was. Sino que vamos a ver, I was. Miren que la palabra buy se pronuncia igual que buy de chao. I was buying a car. Ahora, en un examen nos van a decir, oiga, si ustedes se dan cuenta, esta oración está bien escrita. Ah, pues una oración muy sencilla, muy, oh, jue madre, ¿qué dice? What I did. Oh, sorry. Where is it? Okay, again. En esta oración es muy sencilla. O sea, yo compré un carro, ahí le falta más complemento, ¿no? ¿Qué sería el complemento? Como más palabras, más al final. Ese sería el complemento. I bought a car 20 years ago or last weekend or whatever. ¿Ok? ¿Quieren que le hagamos ahí o hagamos sencillo ahí nomás? Bueno, ahora nos dicen que ustedes tienen que escoger una de estas dos, pues de acuerdo al texto, ¿no? Aquí viene un texto, bla, 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 aquí viene escribiendo cosas en pasado y dice, ahora tiene que escoger uno de estos dos pasados. Y le dan esta opción y de pronto le pueden dar otra opción en pasado perfecto, ¿sí? Pero tiene que escoger una de estas tres opciones. Vamos a ver qué hacemos. Entonces, vamos a hacer la diferenciación entre I bought a car and I was buying a car. Bueno, entonces, para nuestro español, en términos generales, las dos oraciones están en pasado. Básicamente, cuando yo digo I bought a car, voy a hacer referencia de un pasado imaginariamente, voy a hacer una línea acá de tiempo, imaginando que este es futuro, future, que este es presente, present, y que este es pasado. ¿Sí? ¿Está es claro? Entonces, cuando yo digo I bought a car, esta oración me estoy refiriendo a algo que está en este pasado o un pasado casi muy lejano, ¿sí? Y cuando digo I was buying a car, es un pasado, pero es un pasado un poco más reciente. No sé si ahí estuvo claro ahí la idea. Bueno, entonces I was buying a car yesterday. ¿Sí la ven? O sea, ayer estuve comprando un carro. O sea, la acción fue hace poquito, ayer. En cambio, I bought a car last week. Entonces, ahí el tiempo fue más largo, hace una semana atrás. ¿Estamos de acuerdo todos o no? Yes, teacher. ¿Está difícil esto? No, creo que no. I think so, it's no problem. Any problem? Bueno, entonces, after this, después de esto, debo saber cómo hacer una pregunta. Entonces, para hacer la pregunta acá, lo único que debo hacer es colocar el was de primero. Eso es, digamos que es clave. Entonces, si yo quiero hacer la pregunta acá, entonces coloco primero was I buying a car. Y ahí ya quedó la pregunta porque tiene el was de primero. Muy bien. Y en la otra, en esta otra, ahí está el problema. Porque para hacer preguntas en pasado, pues yo debo usar el auxiliar did. Did I, y noten que el verbo queda en presente. Did I buy a car? Y ahí sí quedó. Entonces, esa es la otra que tienen que aprender. Si ya sabemos, entonces sabemos que en pasado usamos el auxiliar did para hacer preguntas, el auxiliar was para hacer preguntas. O sea que el was también es como un signo de pregunta en inglés. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahora hoy vamos a ver ¿alguien tiene alguna duda del verbo to be? Esto es para mañana que tenemos clase, ¿ok? Tomorrow. Mañana, vamos a ver una palabra que en inglés se llama used to. Entonces, jue madre.
Ya se va a acabar la clase, the class is over, entonces vamos a adelantar un poquitico nomás el tema para mañana. Oh my God, oh my goodness. Okay, here. Entonces, vamos a mañana a estudiar lo que es el used to. En inglés existen, si se acaba el tiempo, pues para la próxima clase seguimos. ¿Listo? No se les olvide. Used to. Bueno, primero lo que vamos a aprender del used to o repasar del used to es que en general no se pronuncia la T. O sea, en presente y en pasado se dice lo mismo. Se dice I use en presente y en pasado. I used to. Porque el used to se puede utilizar para hacer preguntas en pasado. Entonces, primer cosa que debo saber, ¿qué quiere decir? En español y en inglés existen muchas palabras que se llaman, que tienen como otro significado en español. Esta es una de esas. Esta palabra en nuestro español significa la palabra solía. Yo debo saber que used to significa solía. Ahora, ¿qué significa solía? ¿Alguien sabe qué significa solía? Algo que yo hacía y que ahora ya no hago. Entonces, por ejemplo, yo solía jugar fútbol. Yo, Jacob, jugaba fútbol, ahora ya no juego. Yo solía jugar fútbol. Ya en